Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Pues yo aquí muy orgullosa presentándoles mi nuevo equipo. Es un monocular infrarrojo que fue mi regalo de Reyes Magos. Lo recibí por adelantado en diciembre, pero es mi regalo de Reyes Magos. Bueno, pues con este monocular he logrado captar hasta estos días algunas cositas muy interesantes que les voy a presentar. Pues aquí tengo como ejemplo una lechuza que grabé para que vean la calidad de cómo graba este equipo, cómo se ve una lechuza. Los videos que les voy a presentar a continuación son muy interesantes. Este que viene, el que sigue, es lo primero que logré captar. Apenas estrenando mi equipo, logré grabar a esto. Ay, para ver cómo funciona mi visor nocturno. Pues como pueden ver aquí, es un objeto que de repente apareció a cuadro, velocísimo, súper rápido. Y lo venía siguiendo, pero de repente hizo ese giro de 90 grados y lo perdí de vista. Impresionante. No me esperaba que se iba a girar así, de esa manera. Lo perdí. 10:20 de la noche, estoy encendiendo mi visor nocturno para hacer pruebas. Y ya encontré algo. Todos los objetos que les presento aquí son objetos que no han sido detectados en las aplicaciones de satélites. Ninguno de estos me han salido detectados, entonces los considero ovnis, objetos voladores no identificados. Aquí podemos ver dos que se cruzan. Y es interesante ver también las velocidades que se observan en estos objetos. Unos van rápido, otros van a velocidades, digamos, moderadas, otros van súper lento. Y aquí podemos ver estos dos, que otra vez se me atravesó a cuadro este otro objeto súper rápido. Lo perdí porque no se percibía bien en el visor del monocular. Se me perdió por lo rápido que iba. Aquí en este otro momento capté a un pequeño objeto, por casualidad lo vi con el monocular. A simple vista era imposible detectarlo, pero el monocular detecta estrellas que a simple vista igual no veríamos. Pues este se iba desplazando muy lento, súper lento. Ahí lo voy a marcar con un círculo para que lo ubiquen. Y lo interesante aquí fue que fueron 3 objetos en cadena. Miren, aquí voy siguiendo a este pequeño objeto que va al lado de esa estrella. Entonces se atraviesa de arriba hacia abajo un nuevo objeto a una diferente velocidad. Pero no despeguen la vista del pequeño. Al lado derecho de él, al momento que cruza el otro, van a ver un destello. Fíjense. ¿Lo vieron? Pero yo no vi ese destello y me enfoqué en este otro que llevaba una trayectoria diferente y una velocidad más rápida que la anterior. Igual, indetectable, y de repente se cruza este tercero a una velocidad extraordinaria y con una trayectoria muy como media errática. Fue tan rápido que lo perdí. Aquí estaba yo grabando el cinturón de Orión cuando vi un destello a través del monocular. Me esperé, pero no volvió a ocurrir ese destello, eso que ven ahí. Aquí voy a hacer como un loop, una repetición continua, porque solamente aparece en un segundo. Ahí está, se repite ese destello que apareció ahí en el cinturón de Orión. Bueno, pues este otro que sigue fue increíble porque mientras yo me mantenía acostada en el suelo, escudriñando con el monocular, pero sin el modo grabar, solamente observando, con el dedo listo para grabar, pero sin grabar. Bueno, de repente casi en mi vertical se enciende una luz así, de repente encendió así, y fue lo que grabé al inicio.
Fue cuando reaccioné y rápido empiezo a grabar hacia esa zona, hacia ese objeto. La aplicación de satélites no me indicaba que había nada, pero esto era, digamos, como si fuera la magnitud de la ISS, o sea, una magnitud muy grande, un objeto grande y luminoso que por su brillo solamente la estación espacial muestra un brillo, una magnitud así. Pero no era la Estación Espacial Internacional, de hecho no había paso ese día de ella por el cielo. Y la aplicación me marcaba unos satélites, pero todavía faltaban varios minutos para que estos se aproximaran, y eran satélites pequeños, o sea, de poca visibilidad. Y esto fue una luz sorprendentemente grande y como que bajó su brillo un poco y surcó el cielo de suroeste hacia el este a esa velocidad, con esa trayectoria, pero nunca desapareció. Yo me continúo grabándolo, no les voy a presentar todo porque está muy largo, tarda como unos 5 minutos en cruzar todo hasta que lo pierdo en unas casas por el horizonte. Pero este objeto jamás se desvanece, como suele pasar con algún satélite. Pero increíblemente esto no era un satélite, esto no sé qué era, encendió de repente de una manera que yo pensé que era algún meteorito que venía como directo hacia mí, digamos, del cielo como bajando, porque era muy enorme. Así fue la manera como se presentó. Bajó su luz y continuó su trayectoria, como si fuera entrando desde arriba, digamos, hacia la atmósfera, muy grande, y luego ya bajó la luz hasta este tamaño, esta magnitud, y así se mantuvo. Fue increíble, espectacular. Este otro objeto es muy interesante, tiene el comportamiento como los llamados satélites Iridium. Sin embargo, la aplicación no me marcó el paso de ningún Iridium, y de hecho la aplicación me dice que ya será muy raro ver uno de estos satélites, como que los están quitando de circulación. Entonces estaba yo muy sorprendida, grabándolo y a la vez intentando atraer su atención con mi láser, con mi rayo. Pero aquí sucedió una cosa de que se me revoloteó un insecto a la hora de que yo estaba grabando y se me metió entre el cuello, y entonces pues tuve que parar, dejar de grabar. Este otro objeto fue increíble, lo detecté así casualmente al estar escudriñando el cielo, y rápidamente pulso el botón para grabar y lo sigo por el cielo, mirando las increíbles evoluciones que presenta, cómo se desplaza hasta que se va y se va en línea recta, perdiéndose en el horizonte, haciéndose muy difuso, y pues lo perdí de vista, incluso con el monocular. Fue increíble. Pues esto es todo, amigos, lo que les tengo que presentar hasta hoy. Los dejo con estas imágenes del cinturón de Orión y por ahí de la nebulosa de Orión, y nos vemos próximamente en otro video. Gracias.